participaron 30.000 corredores. Terminada esta carrera, las noticias deportivas anunciaban el nombre de Zoe Komplovitz. Zoe Komplovitz era una de las corredoras, pero no era precisamente la que había llegado en primer lugar, tampoco en segundo lugar ni en tercero, sino que Zoe Komplovitz había roto un récord mundial de ser la persona que más tiempo se había demorado corriendo una carrera de maratón. Había tardado más de 24 horas cuando lo normal es que se haga en 2, 3 o 4 horas. Pero eso no era lo curioso. Lo curioso es que Zoe Komplovitz antes de la carrera se había tropezado y se había roto la clavícula. Además de eso, sufría de esclerosis múltiple. Además de eso, sufría de diabetes. Además de eso, sufría una serie de calamidades, pero a pesar de todo ello, había empezado y había terminado la carrera. Cuando uno ve casos como estos, uno se pregunta, ¿qué es lo que hace diferente a algunas personas que a pesar de las dificultades y los obstáculos, empiezan su carrera y la terminan? Empiezan un proyecto emprendedor y lo llevan a su máxima expresión como una gran empresa. ¿Qué es lo que hace diferente a un líder y a un seguidor? A una persona ordinaria y a otra extraordinaria. A continuación, mi tema, el que voy a exponer, son principios que he desarrollado grandes empresarios. Y uno de las trabas que se encuentra es el no tener capital. ¿Qué hacer con esa traba, con esa barrera? Derribarla. Uno dice, pero yo no tengo liquidez, no tengo capacidad de crédito suficiente para hacer una gran empresa, quizás ya estoy con alguna deuda que tengo que pagar, pero para eso quisiera contarles la historia de una persona que reunió en una sala de un hotel, así como esta, a los magnates del acero. Era el año 1910, cuando un hombre reunió a todos los magnates del acero y les propuso la siguiente idea: de fusionar todas las empresas del acero y hacerla una super mega archi empresa del acero. Todos los que estuvieron en la sala escucharon las propuestas, vieron los números, les convino y decidieron hacer esta super empresa. Por supuesto, como él era el gestor de la idea, lo pusieron a él como presidente ejecutivo de esta nueva empresa. Lo curioso es que este personaje no tenía ninguna empresa del acero. Era solamente un empleado. No tenía el capital suficiente como para ser socio de este proyecto. Pero él consiguió socios capitalistas, planteó la idea y entonces pudo hacerse de capital y hacerse de una media empresa y controlarla. Para eso, para derribar esta barrera, podemos usar la táctica UDO, que es usa el dinero de otros. Es mucho más fácil que tú incorpores socios a que tú vayas y le pidas un crédito al banco. Lógico. El banco te va a decir, te presto dinero hasta tal fecha y no importa si tú tienes éxito o no, me vas a tener que pagar a tal fecha y con tal interés. Un socio, en cambio, te va a acompañar con el riesgo. Un socio, al poner el dinero, no solamente va a poner el dinero, sino que va a participar activamente de su inversión. Entonces, esa es una de las formas que tú puedes capitalizar. Otra de las barreras es el no tengo una preparación. Yo conocí a algunos empresarios que no tenían preparación universitaria. Uno de ellos se dedicaba a lo que era importación y venta de vehículos. Exportaba oro, tenía productos abrillantadores de metales, paneles luminosos, productos innovadores de acrílico, un hostal, un centro de capacitación, venta y recarga de extintores, distribuidor de gas doméstico, y no tenía preparación universitaria. Tenía 31 años cuando le conocí. Entonces no hay excusa para decir no tengo una preparación. Si vemos a los grandes ejemplos de los negocios, Bill Gates, ¿qué estudió? ¿Ingeniería y sistemas? No. Había estudiado Derecho y dejó la carrera a medias. Steve Jobs, de la misma forma. Thomas Alva Edison, el de la bobina incandescente, solamente tenía 4º grado de primaria. Si vemos a Albert Einstein que revolucionó la física, no era físico, era matemático. José Carlos Mariátegui, que escribió Los 7 ensayos y otra serie de libros que se estudian en las universidades, tampoco fue a la universidad. No estoy diciendo con esto
y estoy haciendo una apología a no prepararse. Eran personas que no tenían una educación superior, pero sí tenían conocimientos de su tema, de su negocio, de aquello que habían o querían emprender. Estuve leyendo una revista de negocios donde entrevistaban a los primeros puestos de las mejores universidades, que ya estaban a punto de egresar, y le decían, ¿cuáles son tus proyectos? Y eran universidades relacionadas a la administración de empresas y de negocios, las top de acá del Perú. Y resulta que la mayoría de las entrevistas decían, bueno, yo quiero seguir estudiando, hacer una maestría y estudios de posgrado fuera del país, etc. Y algunos decían, y quiero conseguir un buen empleo. La élite de los estudiantes o de los futuros egresados de las universidades de negocios estaban queriendo ser empleados. Conocí a un amigo que también era empresario, es empresario, y se metió a esos programas nocturnos de negocios, donde les convalidan su actividad empresarial con algunos años en la universidad. Él terminó de estudiar. Yo lo fui a ver, le felicité y le dije, ¿cuáles son tus proyectos? Y me dijo, ahora quiero estudiar una maestría y quiero seguir enseñando en la universidad. Un empresario. Entonces, digamos que la educación en ese caso no le resultó para bien, pero no quiero hacer apología de las universidades, que son buenas. De hecho, los 5 primeros multimillonarios del mundo han tenido una educación superior. Pero quiero decir que no es una excusa ni una barrera mental que hay que tomarla en cuenta, sino más bien hay que derribarla. No tengo edad suficiente, eso es lo que podría resultar ser otra de las barreras. Pero Ray Kroc, el de las franquicias McDonald's, que factura cerca de $2.000 millones en ventas de hamburguesas, él empezó tarde. Después de los 50 años empezó su proyecto empresarial. El general Sanders de Kentucky Fried Chicken empezó su proyecto empresarial después que recibió su primer cheque de jubilación. Entonces, no digamos que es una excusa o una barrera que nos puede impulsar a nosotros a estancarnos, sino más bien que debemos de sacarnos el chip. Otro de los principios es el de ser extraordinarios. Lo que hace diferente a una persona ordinaria de otra extraordinaria es una simple y sencilla palabra, la palabra extra. Extraordinario, que implica el valor agregado, el esfuerzo adicional que los ordinarios no se dan o no quieren darse. El ser extraordinario implica eso, que nosotros a nuestros clientes le podamos dar más allá de lo que nos piden o de lo que nos pagan. Una señora entró a una tienda, no tenía aspecto de ser compradora, pero uno de los vendedores se le acercó y le dijo, señora, ¿en qué la puedo ayudar? La señora le dijo, mire joven, la verdad es que no he venido a comprar, lo que pasa es que está lloviendo y no quería mojarme. El joven acercó una silla a la señora y le dijo, por favor, espere sentada. Tiempo después, esta tienda recibió un gran pedido desde Escocia y pedía que como requisito para hacer la transacción fuera el joven que había atendido a esta señora el que llevara el pedido hasta Escocia. Para aquel entonces el joven ya no trabajaba en esa tienda, así que mandaron una carta diciendo, disculpe usted la molestia, pero el joven ya no trabaja con nosotros, pero en su defecto vamos a enviar a uno de nuestros más experimentados gerentes a quien usted pueda hacer todas las consultas que quiera. Respondieron la carta diciendo, si no está el joven, no hay trato. Así que contrataron nuevamente al joven, el joven viajó a Escocia, se ganó una gran comisión y había resultado que la persona que había entrado, la señora que había entrado en esa tienda era la madre de Andrew Carnegie. ¿Quién era Andrew Carnegie? Un multimillonario. Este joven había sido extraordinario, había dado la milla extra, más allá de lo que le pagaban por hacerlo. Tengo un primo que vendía pollo en un mercado. Resulta que cuando venía una señora, él siempre le daba la famosa yapa, le daba una menudencia, una patita, una alita, y entonces así se ganaba a la clientela. Pero él no era el dueño del negocio, él solamente vendía. Al dueño no le convenció, le dijo que no lo hiciera, pero él seguía tratando bien a sus clientes, así que lo despidieron. Lo que hizo mi primo fue buscarse un nuevo trabajo. Resulta que quien lo contrató fue del puesto de enfrente. ¿Y qué creen que pasó con las señoras que le compraban a él? Se fueron también al puesto de enfrente. Fue una persona extra
ordinaria. Pero nosotros ya de por sí somos extraordinarios. Nosotros hemos nacido para ser extraordinarios. Desde el mismo hecho de la fecundación, nosotros tuvimos que competir con millones de espermatozoides. Y estabas tú en el puesto de partida, en el cielo estaba Dios con sus ángeles, algunos comiendo su canchita, por ahí algunos haciendo su apuesta, y empezó la gran carrera por tu vida. Tú estabas en el puesto 1.000.000, detrás tuyo había otro 1.000.000 más. Tú empezó la carrera, empezaste tú a avanzar lento pero seguro, habían quienes te sobrepasaban, no faltaban quienes ponían zancadillas a los demás. Para no hacer larga la historia, finalmente tú ganaste, tú venciste, tú triunfaste. Tú eres un campeón, una campeona desde el momento que naciste. Tú eres una persona extraordinaria. ¿Por qué vamos a perder esa esencia de ser extraordinarios? Un tercer punto es poner nuestra confianza en Dios. Un hombre que vendía seguros por cerca de $1.000.000 al año. Le invitaron a dar una conferencia para que contara cuál era su secreto. Él no vendía productos de primera necesidad, seguros, papeles firmados por el cual hay que pagar, con la expectativa de que algún día te van a beneficiar. Él se acercó a una conferencia y dijo, bueno, la verdad es que yo no vendo, la gente viene y me compra, ese es mi secreto. Lo que él no había dicho es que destinaba una importante cantidad de su tiempo, de su esfuerzo y su dinero para ayudar a los mendigos de la calle. No es que metía la mano en su bolsillo y les daba una propina, no. Él los sacaba de la calle, les daba alojamiento, les daba vestido, les daba instrucción, capacitación, les ponía en un trabajo, y estas personas que habían sido afectadas por la generosidad de este hombre contaban su testimonio, cómo habían sido rescatados de la calle por este hombre, y en algunos casos lo contaban con lágrimas en los ojos. Así que la gente que escuchaba quería ir a conocer a este vendedor de seguros. ¿Y qué creen? Le compraba. Este hombre había cumplido con su responsabilidad social, no empresarial, sino su responsabilidad como cristiano de verdad, auténtico. Y ahí el secreto. Cómo usted puede llegar a ser una persona extraordinaria, una persona que atiende bien a su cliente si usted se toma en serio la frase ame a su prójimo como a sí mismo. Ponerse la confianza en Dios. Enrique Vázquez Guamán, un profesor de la Universidad Pacífico, tiene un libro muy interesante sobre grupos económicos de poder. Resulta de que cuenta la historia de los grandes grupos económicos en el Perú, y muchos de ellos han sido circunstanciales, porque se ocurrió la Segunda Guerra Mundial, los dueños tuvieron que viajar, se quedaron, y los que se quedaron con el negocio. Hubo sequía y prosperaron por la sequía. Hubo un terremoto y prosperaron por el terremoto. Hubo cambio de gobierno, dictadura militar, y aprovecharon esas oportunidades. Tuve la oportunidad de viajar a Chile justamente cuando había un terremoto. Yo no sabía absolutamente nada de negocios inmobiliarios o negocios de construcción. Aproveché esa, entre comillas, la oportunidad que Dios me presentó. ¿Por qué fui como parte de un proyecto misionero, y aproveché eso y pude bendecir también a las personas, solamente por poner mi confianza en Dios. Y por último, no hay que darse por vencidos. Rafael Solano estaba en un lecho en un río en Venezuela en busca de diamantes. Había pasado largos meses buscando y no había encontrado ni un solo diamante. Tenía sus ropas hechas jirones, sus sombreros raídos, tenía mucha insolación. Cogió una de las piedras, la miró y le dijo a sus compañeros, esta es la piedra 999.999 y hasta ahora no podía encontrar ni un solo diamante. La que sigue completará la piedra 1.000.000, pero ¿qué caso tiene? Me doy por vencido. Sus amigos le dijeron, Rafael, aunque sea completa la piedra 1.000.000. Rafael Solano cogió rápidamente la piedra 1.000.000, la miró y se dio cuenta que era un diamante. Ese diamante se llama hoy el Libertador, y es el más puro y más grande diamante que se ha podido encontrar en la historia del planeta. Y todo porque Rafael Solano continuó y avanzó a pesar de las dificultades y obstáculos. Sir Winston Churchill, primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, fue invitado a dar una conferencia para que contara cuál era el secreto de su éxito. Y frente a un auditorio dijo lo siguiente: nunca se den por vencidos, nunca se den por vencidos, nunca se den por vencidos. Estoy seguro que los que estamos aquí, nunca nos daremos por vencidos. Muchas gracias.